Buenos días a todos. Este vídeo va a ser bastante especial, puesto que, absolutamente todos los álbumes que voy a mostrar en este vídeo, van a cumplir, todos y cada uno de ellos, 40 años. Así es, el género cada vez se envejece más y álbumes como el Master of Puppets de Metallica, pronto cumplirán el año que viene 40 años. En este vídeo, quiero celebrar el aniversario de 1985, haciendo mi propio top 10 personal de acerca de aquellos álbumes de thrash que considero los mejores del año. Pueden surgir varias preguntas como, por ejemplo, ¿por qué de thrash? Y es que, por dos razones distintas, siendo la primera que considero que el año 1985 fue la explosión del thrash metal en general, siendo el año definitivo donde grandes álbumes que marcarían el año y el resto de años, terminarían siendo publicados este año, y, segundo, porque este canal siempre fue influenciado por otro canal angloparlante conocido como Ruthless Metal, el cual él mismo tiene una serie así. Pueden haber pasado los años, pero, yo siempre tuve ganas de buscar hacer una serie así, una serie donde poder poner mis opiniones, haciendo además un tributo a los álbumes, y más en una ocasión como esta, donde todos estos álbumes van a cumplir o ya han cumplido 40 años. Por supuesto, todo esto sería mejor con participación del público. Traté de preguntar por votos por la pestaña de comunidad, pero no recibí ningún voto, por lo que me tuve que conformar con el voto de algunos amigos. Por lo tanto, los resultados del público al final pueden resultar un poco sesgados, puesto que no se ha hecho un sondeo bastante grande. Como únicas reglas de este top, pues, no tuve varias, simplemente, que sean álbumes o LPs, lanzados en 1985, y que sean consideradas como thrash metal. Suelo tener una definición más amplia y laxa de lo que es el thrash, así que los álbumes que se mezclen con subgéneros, pueden entrar. Sea como sea, si quieres decir tu opinión, eres más que bienvenido a ponerla en la caja de comentarios. Ahora, sin más dilación, comencemos. Empezamos con el álbum que técnicamente no debería haber estado aquí, pero, con un último cambio de álbumes, fue, finalmente, el elegido. Overkill es una banda legendaria en el thrash metal, siendo posiblemente de los más fieles, incluso en los 90s, y este fue el debut y el álbum que inició todo, si no contamos el EP del año anterior. Nos encontramos con la banda en su estado más primigenio, antes de que Bobby tomara un estilo más nasal a partir del tercer álbum, un Overkill más influenciado por el punk y a la vez por la New Wave of British Heavy Metal. A mí personalmente siempre me gustó más el álbum siguiente, Taking Over, pero, si tengo que mencionar un aspecto en especial que me encantó en el debut, fuera de canciones clásicas y que nunca faltan como Rotten to the Core, Hammerhead, el título homónimo, y el título homónimo de la banda, es, por encima de todo, este momento en la canción Kill at Commando. Por encima de todo, esto es lo que cimentó el álbum, al menos para mí. Un solo increíble de parte de Gustafsson. Además de que tengo que mencionar la excelente producción y sonido en general del álbum, con el bajo de Ted Bernie siendo audible alrededor de todo el álbum. Puesto número 10.
otro legendario debut hace su aparición en esta ocasión. Como ya he dicho anteriormente, se podría argumentar que 1985 fue como la explosión del thrash metal en general, por eso, prácticamente todos los álbumes que van a aparecer aquí, son debuts. Y hablando del debut de Kreator, tiendo a tener mucha simpatía por los primeros dos álbumes de Kreator, un sonido de thrash metal absolutamente extremo y sorprendente para la época, sobre todo para el segundo álbum, y, si bien el segundo álbum se le suele considerar como una gran influencia a largo plazo del death metal, se podría argumentar que este primer álbum tiene mucha influencia de Venom y de toda la primera ola del black metal en general, haciendo su posterior influencia por esta cara de igual forma. Musicalmente hablando, muchas de mis canciones favoritas de Kreator vienen de aquí, y la mecánica al inicio de la banda era que las canciones se intercambiaban las voces entre Mil Petrozza y Ventor, siendo generalmente las de Ventor las más brutales, y las de Mil Petrozza las más crudas, casi que digamos que son las que más parecen black metal de primera ola. Uno podría fijarse más que nada en que fue un debut muy desorganizado e improvisado, teniendo ciertos errores de compás en algunas ocasiones alrededor del álbum. Para esto no voy a buscar fuentes, así que desearía que lo voy a decir ahora no se tomara como la verdad absoluta y nada más algo que escuché, pero creo recordar que supuestamente ni sabían afinar los instrumentos. Pero, si más nos fijamos en este álbum, veremos que de hecho es bastante complejo, teniendo la mecánica ya antes mencionada de intercambio de voces, siendo un punto clave en el black metal de primera ola, además de ideas muy buenas para el tiempo en que salió. Es en este mismo álbum donde salieron canciones como Flag of Hate. Pero, sin dudas, mi canción favorita es el título homónimo, puesto número 9. Ocho. Otro debut, también siendo encasillado como una influencia dentro del black metal de primera ola. Onslaught es una banda de la cual ya hemos hablado varias veces en mi canal, quiero decir, hasta en el primer vídeo de este canal se mencionó, en cierta forma considero que es una banda especial, teniendo en cuenta el ya tan mencionado cambio de estilos de thrash inspirado en Venom, thrash inspirado en Slayer, y thrash inspirado en Metallica. El debut, Power From Hell es el que dio inicio a todo, y es el thrash inspirado en Venom, con un poco de influencia residual desde sus demos punk. Lo cierto es que, para ser justos, este álbum estuvo ciertamente avanzado para el tiempo en que se publicó, hasta publicando el nombre Death Metal antes de que Possessed lo hiciera con su álbum debut, y pese a que hoy en día no sea tan recordado como otros álbumes dentro del black metal de primera ola, lo cierto es que también tuvo su influencia en otras bandas a posterior, o, incluso, la misma banda ya regrabaron sus antiguas canciones posteriormente. Pero, fuera de lo que supuso el álbum y su legado, yo creo que lo mejor del álbum son los riffs fáciles, pegadizos, con la producción muy afín a lo que hizo Venom en su momento. No se puede mentir y decir que todo era muy técnico y progresivo, la canción homónima del álbum sigue un patrón de canción principiante de verso, coro, puente, verso, coro, verso otra vez, un solo pequeño, verso otra vez, coro, y el final. Considero que precisamente, pese a lo simple que haya podido haber sido, esto es lo que hizo el álbum tan bueno y memorable, en parte amplificado por esa producción afín a Venom. Y de entre las mejores canciones del álbum, está Angels of Death, puesto número 8. 8. Y este álbum es increíble, no me cansaré de decirlo, y tiene su merecida aparición en este top. Vamos, es tan bueno que hasta tuve que subir su posición a como estaba anteriormente.
siendo, posiblemente, el más desconocido de toda la lista, pese a que creo que es bien conocido generalmente como la banda en la cual Peter Steele comenzaría a sacar álbumes. Lo cierto es que si buscásemos listas acerca de álbumes de 1985, difícilmente podremos llegar a encontrar este álbum, o siquiera, verlo mencionado. Lo cual es una pena, porque es un debut exquisito. Yo creo que lo que más lo puede distinguir del resto de los de esta lista es cómo se pudo hacer algo al final bastante original, con muchas influencias de Doom que posteriormente llevarían a la más conocida Type O Negative, dando ejemplo de estos como en el puente de Male Supremacy, o en el inicio de Armageddon, o momentos que en general, la mejor manera que tengo para describirlos es que te sorprenden. El coro de God is Dead es un perfecto ejemplo de esto, además del de Armageddon. No contentos ahí, canciones como el título homónimo, Legion of Doom, o Thermonuclear Warrior, son canciones perfectas de thrash, siendo el mejor caso la Legion of Doom. Por encima de todo, creo que lo mejor que tiene el álbum es lo balanceado que está, siendo que quizá la canción que más tiendo a dejar de lado la primera, pero, de igual forma, sigue siendo un álbum fácil de escuchar desde el inicio al final. Para finalizar, quiero decir que, pese a la carrera fugaz de Carnivore, publicaron una cantidad increíble de canciones clásicas hasta el día de hoy en el thrash, siendo una de ellas World War Triumph, puesto número 7. La banda alemana Destruction hace su aparición en el puesto, y, vaya, tan solo un año después de su EP debut, pasan al LP con esta joya de 1985. Siendo bastante decisivo, hasta el punto en donde fue la primera ocasión donde saldría la calavera de sus demos de forma más estandarizada y formal. Y es que sí, este es otro álbum que se encasilla dentro de la primera ola del black metal, junto gran parte del thrash metal alemán en sus primeros años, lo que conlleva a que la producción suene muy cruda e inspirada por Venom, porque no sé si es un punto que me hace falta hacer tan explícito, pero, gran parte de los álbumes que he mostrado en esta lista de momento, tienen una gran influencia que proviene directamente de Venom. En un primer momento cuando escuches el álbum, te puede chocar por el sonido de cómo está todo, sobre todo por la voz de Schmier, que puede ir de un registro muy bajo a unos gritos muy agudos, sumado al sonido muy agudo sin nada de bajos o mids de la guitarra, y la batería que suenan como, no sé, demasiado delgado, si se le puede decir de esa manera. Nuevamente, y es algo que creo que he mencionado varias veces, es que hay muchas formas de hacer sonar a los instrumentos, además de tener su propio estilo, por ello, no puedo decir que suena mal. Al contrario, al fin y al cabo me gusta cómo suena. Quiero recordar, a la vez, que de aquí salió el clásico de Bestial Devastation, y otras canciones que parece que no tomaron la misma relevancia a posterior como Invincible Force, Tormentor, Death Track, o Black Death, pero, sin dudas, mi favorita es la instrumental pequeña y corta de Trash Attack, puesto número 6. A partir de este puesto, considero que el nivel de calidad musical del resto de álbumes aumenta bastante. Si bien, la segunda mitad de 1985 me tomó un tiempo para decidir y revisar cómo me sentía en cada uno de ellos, la primera mitad se decidió, de hecho, con varios años de antelación. Estos son álbumes que, no ya en 1985, sino, generalmente en toda la música, aprecio enormemente. Démosle comienzo a la primera mitad de 1985. Este álbum ya es un peso pesado, y, posiblemente, el álbum más influyente de 1985 a largo plazo.
Siendo el álbum menos trash de toda esta lista, es un álbum bastante curioso y único hasta para el día de hoy, con influencias sinfónicas, de black metal de primera ola, doom metal, y, con una temática y lírica que lo hace ampliamente pesimista, oscuro, y, en cierta medida también, poético y elegante. El thrash no se destaca por ser un género donde hay poetas y letras que puedan marcarte. En cualquier caso, lo más cercano a eso dentro del género estaría con Martin Walkyier de Sabbath, pero, precisamente la letra dentro del álbum hace que sea más inmersivo con su oscuridad y pesimismo. El hecho de que sea tan elegante a la hora de describir las penurias que puedan pasar, lo hace mucho más marcado, cosa que se desarrollará más adelante para su segundo álbum, Into the Pandemonium. Y quiero decir también que de este álbum ya he hablado yo en un vídeo en mi canal. No me acuerdo mucho de lo que dije, pero lo que sí me acuerdo es que, hasta el día de hoy, sigue siendo mi álbum favorito de Celtic Frost. Y si mi álbum favorito de una banda está en la quinta posición de un año, quiere decir que esto va más hacia arriba en nivel de calidad. Puesto número 5. Si se me hubiera dado la tarea de hacer este top hace años, lo más probable es que este álbum lo hubiera dejado en el primer puesto. Lo cual dice bastante acerca de cómo han cambiado mis gustos, pero, incluso si ya no lo tengo en la estima más alta posible, no ya porque mi opinión del álbum haya decaído, sino porque la competencia está muy fuerte. 2 palabras. Paul Baloff. Lo que lo hacía tan característico al álbum no ya de 1985, sino de la discografía de Exodus, fueron las voces por el vocalista estelar y fugaz de Paul Baloff, y lo que creo que es más peculiar es cómo pareciera jugar con su voz a la hora de cantar, como si pudiera controlar fácilmente a la hora de hacerlo. No sé, es como si no se lo tomara en serio, pero, a la vez hiciera un trabajo increíble. Es una lástima que este vocalista muriera prematuramente, y nos dejara con este álbum exclusivamente, porque solo fue este álbum, el álbum en vivo de Another Lesson in Violence, y ya está. El resto de su aporte musical al mundo del metal se basó en demos que lamentablemente no se materializaron en nada más. Fuera del vocalista, fue el momento exacto donde el H-Team se juntaron, Gary y Rick, e hicieron varios de los solos más memorables dentro del metal. Porque, sí, el contenido en este álbum podía ir de lo más brutal como el título homónimo de la banda, o Piraña, o de cosas bastante melódicas como lo fue No Love, o Deliver Us to Evil. Pueden haber pasado años, pero, todavía me sigo acordando de especialmente aquellos dos. Otra cosa que quiero comentar es acerca del mito que existe acerca de cómo este álbum y la banda pudiera haber tenido más influencia si hubiera salido en 1984, en vez de 1985. Una afirmación que creo que no tiene sentido, basándonos en que gran mayoría de los álbumes mostrados aquí son debuts, de bandas conocidísimas como Overkill, Creator, Destruction, u otras más que están por verse más adelante. Que retrasaron su álbum y tuvieron menos influencia de la que tenían. Sigue habiendo gente que afirma que la banda está al nivel del Big Four en Estados Unidos, hasta el mismo Dave Mustaine dijo en una ocasión que para él, Exodus era parte del Big Four. Que no tuvieron éxito comercial. Al contrario, Toxic Waltz fue rutinario en MTV, además de que están teniendo sus mejores resultados que nunca. Lo verdaderamente injusto de la carrera de Exodus fue la infravaloración criminal tanto comercial como crítica de Impact is Imminent, que sigue hasta nuestros días. Sé que pasaron 11 años y sé que no es el mejor ejemplo, pero hasta Ultra Boris dijo que era pésimo. Es tan alto que hasta podría haberlo puesto en mi primer vídeo, pero, en fin. Por último, quiero decir que ya he hablado de este álbum en otro vídeo de mi canal, y no sé si lo mencioné en este vídeo, pero, sigo manteniendo que a este debut, le faltó la canción de Hell's Breath. Puesto número 4.
¿Qué le pasó a Anthrax para que el resto de sus álbumes no siguieran empezando así? O, mejor dicho, ¿qué le pasó a Anthrax para que el resto de sus álbumes no siguieran sonando con el mismo nivel de calidad? Este es uno de los álbumes más nostálgicos que recuerdo, y perfectamente me acuerdo que lo empecé a escuchar debido a lo atractiva que me parecía la portada en aquel entonces. Tengo que decir que tengo el libro autobiográfico de Scott Ian, I Am the Man, entonces, creo recordar que para esta parte todo empezaba a encajar bien. Un buen vocalista que hasta el mismo producto dijo que perderlo era perder un tren, la familia de Frank Bello y Charlie Benante, además de los guitarristas de Scott Ian y Dan Spitz. Le puede sorprender a algunas personas, pero, de hecho, gran parte de la composición musical siempre fue de parte de Charlie Benante, quien también toca la guitarra, mientras que Scott Ian se dedicó a escribir gran parte de las letras. Ahí es como se explica gran parte de la temática de Anthrax, que, a su vez, le hizo resaltar por encima de varias de las temáticas que habían por el thrash en aquel entonces, y que posteriormente pudieron haber influido bandas del carácter como Tankan. Canciones como Long Justice, Medusa, The Enemy, son canciones que todavía mantenían influencias de Iron Maiden y Judas Priest del debut, y Long Justice sigue destacando como una de las canciones más bellas en general de Anthrax, además de thrashers absolutos como A.I.R., Aftershock, o el final, Gung Ho. También hay que decir que fue la primera banda de thrash dentro del Big Four, y, dentro de posiblemente todas, en grabar un vídeo para MTV, con la canción de Madhouse, una de las mejores canciones escritas por Anthrax, y la cual, merece ser escuchada. Este sin dudas fue el mejor momento de Anthrax en toda su carrera, en pleno 1985. Por último, quiero decir que es mi álbum favorito de Anthrax. Puesto número 3. Este álbum puede resultar un poco de sorpresa, en parte por aparecer, y por más parte por aparecer en un puesto tan alto. Puesto que gran parte de las personas suelen dejarlo, si acaso, en los últimos puestos. Yo siempre pensé que, de hecho, y de igual forma con el último puesto, el mejor álbum de Megadeth. Este tenía que ser el álbum Venganza contra Metallica, después de haber sido expulsado de la banda, tenía que volver con todo, demostrar al mundo y a la escena lo que podía hacer. Y creo que todo el mundo sabe lo peculiar y extendida que fue la batalla de Metallica contra Megadeth. Y volvió Mustaine, volvió con todo. Eso ya es historia, y ya se puede revisar viendo el número de álbumes que tiene. Si nunca se hubiera consumado su deseo de venganza, probablemente, hoy estaríamos en otro futuro, en mi opinión, un futuro bastante negro para Mustaine, teniendo en cuenta las adicciones de drogas que tenía. Sea como sea, me encanta todo sobre este álbum, absolutamente todas las canciones me parecen memorables y contienen material musical increíble, propio del genio de Mustaine. Citando a un anónimo en un espacio donde no recuerdo, los riffs de Mustaine, en otra banda, serían solos. El mejor ejemplo de esto, Rattlehead. Es toda una composición altamente creativa y original, un ejemplo de esto también sería el título homónimo, con su riff principal que a día de hoy no recuerdo haber escuchado nada igual. También hay riffs pegadizos y adictivos de escuchar, como en The Skull Beneath the Skin, hay una canción dramática como Looking Down the Cross, una canción más inspirada en el punk como Chosen Ones, o la primera canción. Y, además, la interpretación. Dependiendo de la versión que se encuentre, se puede encontrar la versión sin censura, o la versión con censura, la cual es bastante graciosa. Es curioso ver cómo suena la canción original, y cómo suena dentro del álbum de Mustaine. Se puede argumentar que la producción no era muy buena, lo cual, lo paso, pero es algo que posteriormente se arreglaría con las próximas reediciones. No hay mucho más que pueda decir más, es mi segundo puesto dentro de todo el thrash de 1985, el inicio de una de las bandas más legendarias no solo en el thrash, sino en el metal, y mi puesto de plata en el podio. Puesto número 2. Menciones honoríficas. Antes de mencionar el primer puesto, tengo la obligación de mencionar aquellos álbumes que fueron relevantes para el año también, que perfectamente podrían verse en un top 10 de 1985 sin lugar a dudas. Estoy hablando de las menciones honoríficas de mi vídeo. 1985 no fue un año tan grande en lo que se refiere al thrash, así que simplemente lo reduciré a dos menciones honoríficas.
Skeptics Apocalypse y Hell Awaits. El primero, siendo el debut de Agent Steel, iba a aparecer en el top de hecho, y, si lo hubiera incluido al final, hubiera estado en una posición ciertamente alta. El problema que surgió al fin y al cabo es que, no se puede mentir y afirmar con rotundidad que es trash, porque no lo es. Yo trataba de justificar que podía haber sido incluido en el top, pero, siendo sincero, no se puede, es más bien un álbum de speed metal. En fin, antes de pasar página, quiero decir que es un excelente álbum de speed metal y que es fácilmente recomendable sea trash o no lo sea. Y en cuanto a Hell Awaits, este álbum es posiblemente más influyente a largo plazo de lo que fue el tercero de Slayer, Raining Blood, en parte por la época en que salió y los tabúes que entonces no se habían roto, también por el contenido lírico y temática que tenía en el álbum, mucho más satánico o extremo que Power from Hell o Endless Pain de esta lista, o canciones como las que se ven en pantalla. Quiero decir que es un álbum decente con alguna inconsistencia que otra, pero, al fin y al cabo, si se quiere entender el año 1985 no ya solo en trash, sino en general, es un álbum que debe escucharse. Dicho esto, doy comienzo con el mejor álbum de 1985 de thrash metal en mi opinión. Top 1. ¿Qué es lo que tiene que tener el mejor álbum de thrash metal de 1985? ¿Qué es lo que tiene que no hayan tenido los otros anteriores? Puede ser una cuestión de subjetividad, velocidad en general, más agresividad, que haya una buena producción. No lo sé. Creo que se nota, pero, es un poco complicado para mí describir la música, por qué me gusta lo uno y por qué no lo otro, y se puede hacer más complejo el debate si entra lo subjetivo y lo objetivo. Pero, creo que lo que busco para describir este álbum por encima de todos, es lo fácil que se me hace de escucharlo y lo memorable que me resulta, hasta el punto de memorizarme todo el álbum en pocas veces. Estoy hablando de... No sé si esto le puede sorprender a alguien, pero, yo no tenía ningún tipo de dudas. En ningún momento bajan la calidad, al contrario, parece que se suba constantemente, junto con la velocidad. Este álbum no está para nada involucrado en el black metal de primera ola, para nada, al contrario, son speed thrash. Creo que la mención del nombre de Razor es innecesaria en el thrash mundial, siendo, al fin y al cabo, la banda de thrash metal de Canadá, con álbumes con relativa consistencia positiva, y su carrera de gloria empezó con su segundo álbum que, curiosamente, fue publicado el mismo año que su debut. Además de rápidos en su música, eran rápidos a la hora de componer. Yo creo que es el momento en donde todo encajó en 1985. Buena portada, sí, excelente portada de hecho. Buenos integrantes musicales, pues sí, es excelente, no tiene comparación, difícilmente he visto un Dream Team de la talla de una máquina de riffs como Dave Carlo, el dúo bajista guitarra de Campagnolo y Embrough que son capaces de ir a una velocidad altísima sin problema, y la voz de Shilog. Sin palabras, simplemente, sin palabras. Hay gente que de hecho dejó a la banda totalmente de lado cuando se fue Shilog, lo cual no es mi caso, pero lo entiendo más que nada por nostalgia, su ida eran zapatos muy grandes de rellenar otra vez. Pero, bueno, como quien dice por ahí, supongo que es mejor escuchar, y luego juzgar. Damas y caballeros, puesto número 1. Y, así está como sería mi lista, el inicio del thrash metal como fenómeno en los mercados. He hablado de varios de estos álbumes en numerosas ocasiones en varios vídeos anteriores de mi canal, así que, aquellos curiosos, son más que bienvenidos en revisar aquellos vídeos antiguos. En sí me parece una lista bastante sólida, y si pudiera, lo hubiera ampliado y modificado más con otros álbumes que lamentablemente se quedaron fuera. En cuanto a la opinión del público, o, por lo menos en este caso, las 3 personas a las cuales pregunté, el top quedaría así. No se aleja tanto a lo que es el mío, al menos en álbumes. Hell Awaits quedaría el primero, lo cual, no me sorprende, visto lo que se había dicho anteriormente. Lo que sí me sorprende es que haya podido entrar el debut de Hallows al final, el cual, me parece bastante influenciado por Iron Maiden. Pero, ojo, los álbumes de thrash metal no se acaban ahí, porque, aquí está esta lista de otros álbumes de thrash metal publicados en 1985 que posiblemente puedas estar interesado en el caso de que quieras escuchar más thrash de 1985. Desde el debut de Artillery of Flames, un nuevo álbum de Venom, o álbumes desconocidos y en nivel casi esotérico, como el debut de Morsur.
Y, ya para la parte final y un poco emotiva del vídeo, para todos los álbumes que se han visto, para otros álbumes que no son de Trash como Skeptics Apocalypse, The Spectre Within, Rage for Order y demás, solo tengo dos palabras que decir. ¡Feliz aniversario! 40 años pasan rápidos. Eso ha sido todo. Adiós.